Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es jueves 10 de junio del año 2025. Exactamente jueves 10 de julio del año 2025. Ya prácticamente entramos ya a la segunda semana de este séptimo mes, en donde todo lo que estamos viendo y todo lo que se está moviendo a nivel mundial apunta hacia una yihada, como le llaman los musulmanes, una antifa, una yihada, una guerra santa. Eso implica una guerra santa que tiene que ver con la implantación de un gobierno a nivel mundial y que definitivamente viene de los musulmanes. Esto lo dice claramente el Corán, como también lo dice claramente la Biblia. Creo que estamos en un tiempo bastante complicado, bastante delicado, bastante peligroso en cuanto a todo lo que se está moviendo a nivel de gobiernos, la invasión de naciones por medio de los musulmanes y todo lo que se está implantando. Hoy estaba viendo algo que pusieron ahí en el internet, en Facebook precisamente, Instagram, en donde entrevistan a un muchacho y que lo expulsaron de la escuela, le cerraron las puertas de la escuela porque estaba en contra de la ideología musulmana, de la ley Sharia, de Alá, el Dios Alá y el profeta Mahoma. Lo expulsaron totalmente porque no estaba de acuerdo con la ideología. Estoy hablando de Reino Unido, una de las 5 potencias mundiales. Esto es peligroso porque estamos hablando de una de las 5 potencias mundiales. Yo quiero, hermano, que nosotros hagamos conciencia, y quizá algunos no entiendan mucho de lo que es profecía, quizá no entienden mucho de los tiempos finales. Pero creo que vamos a ir entrando poco a poco en estos temas tan delicados, porque el yihad es una guerra santa. La guerra que ellos le llaman una guerra santa es con el propósito de tomar el mundo, exactamente así como lo dice Isaías en el capítulo 14, que no hay que permitir que llenen el mundo y sus ciudades. Pero está hablando de los hijos del anticristo, el sistema de maldad. En fin, de esto hay mucho que hablar, hermanos, y no quiero meterme en eso ahora. Solamente quiero dejarle una palabra que saltó a mi corazón mientras iba con mi esposa en el carro y los niños ahí platicando un poquitito. Saltó a mi corazón esto. Es muy rico lo que le voy a transmitir, especialmente a los ministros. Es muy rico, muy especial esto. La honra al ministerio es una tarea doctrinal. La honra al ministerio es una tarea doctrinal. Quiero dejarle esta noche una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Hoy, jueves 10 de julio del año 2025. Nace esto porque
veo en la historia de Pablo, cuando en el libro de Romanos capítulo 11, verso 5, le está escribiendo a un pueblo que quería justificarse por las obras de la ley, y por medio de esta porción de la escritura les estaba diciendo a los gentiles que la puerta estaba abierta para salvación. Leamos los Romanos 11:5, dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué dice? En el verso 7, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, dice Pablo, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, dice, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, Pablo dice: honro mi ministerio. Si en alguna manera, dice, puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos de la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Señor, bendícenos con tu palabra. Amén. Mire, amado hermano, Pablo era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice la escritura. Era fariseo, era perseguidor de la iglesia, era prácticamente un religioso de 7 suelas. Y al convertirse a Cristo, no es que le diera la espalda a los de su raza, por usar ese término, y que se inclinara a los gentiles, sino que Dios lo pone en una posición neutral, en donde él tenía que llevar una verdad tanto a judíos como a gentiles, tanto a israelitas como a gente de todas las naciones. Y entonces Pablo empieza a hablar un poco acerca de la ley, en cuanto a que la salvación no era por las obras de la ley, sino era por la gracia en Jesucristo. Pero explica un poco en cuanto, por causa de la transgresión de Israel, la salvación fue extendida a los gentiles. Pero por causa de la misericordia extendida a los gentiles, también Israel le es aplicada la misericordia. Claro, como no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia, es Dios el que salva a la gente, no somos nosotros. Nosotros llevamos el mensaje de salvación, pero es Dios quien salva, no somos nosotros. Pero cuando Pablo les presenta esto, entonces le dice: la transgresión de Israel es riqueza para el mundo,
Pero le dice, y su fracaso es riqueza para los gentiles. Siendo así, entonces, cuanto más será la plenitud de Israel, porque también hay una plenitud para los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces será la plenitud para Israel. Y entonces, como dice la Escritura, todo Israel será salvo. Pero entonces Pablo le hace saber a su pueblo, a Israel, que unos fueron cegados de parte de Dios y toda la abundancia que tenía se convirtió en tropiezo. Y Dios ciega a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero entonces le dice, pero a vosotros os hablo gentiles, puesto que soy apóstol de los gentiles. Dice, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Claro, Pablo no los salvaba. Lo que los salvaba era Dios por medio de la palabra que les iba a predicar a ellos. Porque si Pablo se hubiera convertido en un salvador, entonces ya hubieran habido dos, Jesús y Pablo, lo cual no es bíblico, lo cual no es así. Sino Pablo, cuando habla, dice, si quizá pueda salvar a algunos de ellos, pero por medio del mensaje, y ahí es donde el Espíritu Santo era el que iba a obrar para salvar a algunos de ellos definitivamente, porque no a todos. ¿Qué le quiero decir con esto? Porque lo que saltó a mi corazón es cuando Pablo dice, honro mi ministerio. Entonces salta aquello a mi corazón, ¿cómo se honra al ministerio? El tema es, la honra al ministerio es una tarea doctrinal. Entonces entremos de lleno en esto. La honra que le da el ministro al ministerio, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el ministro y otra cosa es el ministerio. ¿Cómo es que el ministro le da honra al ministerio? La única manera es enseñar la buena y sana doctrina concerniente a la salvación y concerniente a la edificación de la iglesia, porque son dos cosas diferentes. Salvación es una cosa y edificación es otra cosa. Para la salvación no se necesitan obras, pero para la edificación de la iglesia, las obras aparecen conforme la doctrina se va aprendiendo. Voy a repetirlo. Salvación es una cosa y edificación es otra cosa. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero la edificación es cuando las obras en el pueblo de Dios aparecen conforme se va enseñando la doctrina, la cual es la voluntad de Dios, que se desvela conforme se enseña su palabra. Esto es importante entenderlo. Entonces, resaltó la honra al ministerio. ¿Cómo se le da honra al ministerio? No estoy hablando cómo se le da honra al ministro. Estoy diciendo cómo se le da honra al ministerio. La única manera es enseñar la buena y sana doctrina que tiene que ver con la salvación y que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Dos cosas muy diferentes. Para entender un poquitito más esto, yo quiero leerle el libro de Números, capítulo 7, verso 7. Dice que a los hijos de Gersón, porque eran los levitas que servían en el ministerio del tabernáculo,
Dice, se le habrían de dar 2 carretas y 4 bueyes. Se le dio Moisés a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, conforme a la tarea que iban a desarrollar. Para eso necesitaban 2 carretas y 4 bueyes para cargar todos los utensilios que tenían que llevar, que tenían que ver conforme a la cantidad de utensilios en el tabernáculo del atrio que tenían que llevar y transportar cada vez que el tabernáculo de Moisés era movido por orden de Moisés, cuando la nube que representa al Espíritu Santo se movía. Había que cambiar de campamento, había que avanzar. En el verso 8 dice, y 4 carretas y 8 bueyes dio a los hijos de Merari conforme a su ministerio, tarea, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Estos dos, lo que era Gersón y Merari, ellos tenían que transportar todos los utensilios que tenía que ver con todo lo que estaba en el atrio. Pero a los hijos de Coat, dice el verso 8, no les dio nada, no les dio carretas, no les dio bueyes, porque su ministerio, su tarea, su responsabilidad consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Y cuando habla de los objetos sagrados, está hablando de los objetos que estaban en el lugar santo y los objetos que estaban en el lugar santísimo. Uno de ellos era el candelabro. Y el candelabro representa los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Representa también la guianza del Espíritu. Representa también el mover del Espíritu. Esto es importantísimo. Los dones, la guianza, el mover del Espíritu. La mesa de los panes de la proposición o del rostro representa la doctrina que nos revela la voluntad de Dios. La mesa de la proposición, de los panes de la proposición o los panes del rostro. Repito, representan la doctrina que nos revela la voluntad de Dios. Otra cosa que estaba en el lugar santo era el altar de incienso, que implica la oración y la adoración, y implica también la vida, la esencia de la vida del creyente. Esto concierne, si hablamos de oración, concierne a intercesores, y si hablamos de adoración, concierne al sacerdocio del altar, pero si hablamos de la vida, concierne a todo el pueblo en general. Esto es importantísimo. Estos eran los objetos sagrados, como lo presenta en Números capítulo 7, versos 7, 8 y 9. Esto nos enseña una diferencia. En cuanto a Gersón y a Merari les dieron carretas y bueyes, pero a Coat no le dieron carretas ni bueyes, sino tenían que llevar sobre sus hombros, como dice el verso 9, tenían que llevar los objetos sagrados. Esto quiere decir que se les encargaron los objetos sagrados del lugar santo y lugar santísimo.
También, aparte del candelabro, que ya dijimos, representan los dones, la guianza y el mover del espíritu, la mesa de los panes de la proporción o del rostro, que es la doctrina que nos revela la voluntad de Dios, el altar de incienso, que es la adoración, la oración, la adoración y la vida que debe llevar el pueblo, los intercesores y el sacerdocio del altar y el pueblo en general. También estaba el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, que representa la presencia del Espíritu Santo. O sea, la presencia genuina o la genuina presencia del Espíritu Santo. Esto nos hace entender, hermano, que la responsabilidad del ministro, oiga lo que le voy a decir claro, la responsabilidad del ministro no es llenar un lugar de gente. Eso lo hace Dios. Tampoco la responsabilidad del ministro es construir un edificio físico para Dios. Debemos de entender, amados siervos, que ese edificio que estamos levantando no es un edificio para Dios. Ese edificio es para la gente. Claro, si le podemos dar un matiz, un toque elegante, bonito, cómodo, no hay problema por eso. Pero ese edificio no es para Dios. Ese edificio es para la gente. Si nosotros queremos un templo, un edificio para Dios, tiene que ser el corazón del pueblo. Por eso es que cuando hablamos de las cosas sagradas, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el corazón, la mente, el alma, el espíritu, y también incluyamos el cuerpo de la gente, porque el cuerpo tiene que ver con vestuario que debe ser honroso, ¿verdad? Pero la responsabilidad del ministro no es llenar un lugar de gente, sino que esa gente esté llena de Dios. Porque el lugar lo llena Dios, eso no lo llena el ministro. Tampoco es construir un edificio físico para Dios. Ese edificio no es para Dios, es para la gente. La responsabilidad del ministro, y lo dejó claro el perito arquitecto de la iglesia, es presentarle a Dios un pueblo como una virgen pura a Dios. Pero claro, eso tampoco lo hace el ministro. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero escuche, por medio de la doctrina que enseña el ministro. Pero la doctrina, esa sí la enseña el ministro. Por eso es que la honra al ministerio, como dijo Pablo, pero a vosotros hablo gentiles, entonces, puesto que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿Cómo iba a honrar Pablo su ministerio? Con la doctrina que enseñara. Porque esa era la que iba a preparar a la iglesia como una virgen pura para Dios. ¿Cómo iba a honrar Pablo el ministerio? No su persona como ministro, sino el ministerio que es tarea. Ministerio es tarea. Lo vamos a explicar más adelante. ¿Cómo iba a honrar Pablo el ministerio? Repito, no él como ministro, sino el ministerio, lo que pusieron en sus manos. Era que los dones fueran genuinos, que la guianza y el mover del Espíritu fuera genuina. ¿Cómo lo iba a hacer? Que él se mantuviera conectado al Espíritu Santo para que no le dieran gato por liebre.
el mover de los dones, la guianza del Espíritu y el mover del Espíritu. ¿Cómo iba a honrar Pablo el ministerio? Con la doctrina en donde Dios revela su voluntad. ¿Cómo iba a honrar Pablo el ministerio? Con que la oración, los intercesores, tuvieran sus principios. ¿Cuáles son los principios que rigen un intercesor? La adoración, el sacerdocio del altar, o lo que muchos le llaman los grupos de alabanza. No como dijo Marcos Witt una vez, la banda. No, la banda es una palabra mundana. Sacerdocio del altar. Y no es tampoco sacerdocio levítico, porque nosotros no pertenecemos al pacto, al viejo pacto. No son más levitas, sino pertenecemos al orden de Melquisedec, al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces no es grupo musical, no es el grupo de alabanza, no es la banda, como muchos le llaman, a un estilo mundano, sino es el sacerdocio del altar. Tienen principios supervisados por el pastor. Y por ende, a todo la vida, a todo el pueblo en general. Entonces, ¿cómo honraba el apóstol Pablo el ministerio? Y digo esto porque la responsabilidad del ministro es presentarle a Dios una iglesia como una virgen pura. Pero repito e insisto esto, claro, eso no lo hace el ministro, eso lo hace el Espíritu Santo, pero por medio de la doctrina que enseña el ministro. Pero la doctrina, esa sí la enseña el ministro. Por eso es que los de Coat, ellos llevaban sobre sus hombros los objetos sagrados. Y llevar sobre los hombros implica una carga, y esa carga se llama responsabilidad. Quiere decir que la responsabilidad de los ministros del Espíritu es llevar sobre sus hombros, valga la redundancia de palabra, la responsabilidad de dejar fluir los dones y supervisarlos también por medio del Espíritu. También es su responsabilidad la guianza del Espíritu, porque Moisés tuvo sobre sus hombros, la responsabilidad de decir: levántate, Jehová, y sean esparcidos sus enemigos. Cuando se iban a cambiar de campamento, pero era cuando la nube, que representa la guianza, se levantaba. Si la nube no se movía, ellos no se movían. Entonces era su responsabilidad dar la orden de levantar el campamento cuando la nube se levantaba. Y era su responsabilidad supervisar. La responsabilidad del ministro es supervisar el mover del Espíritu, que sea un mover genuino y que no sea una imitación, recordándole que el querubín de Ezequiel 28 imitaba los dones porque tenía 9 piedras. En el pectoral imitaba la santidad porque tenía un metal que es el oro. Imitaba la alabanza porque fue creado entre tamboriles y flautas. Imitaba las coberturas porque era un querubín cubridor, e imitaba el mensaje de la prosperidad, y en su torcedura comerció con el mensaje de la prosperidad. Esto nos permite entender que el ministro honra la tarea, ministerio que Dios le dio, la tarea, cuando
cuida todas estas cosas apegado y conectado al Espíritu Santo. Porque todo esto que le he mencionado es lo que va a hacer para que el Espíritu Santo trabaje en la iglesia y al final presente el Espíritu Santo una iglesia como virgen pura a Dios. El asunto, hermano, que vemos ahora es que hay quienes se sienten exitosos por la cantidad de gente que tienen, pero con una doctrina terrible, más mundana que otra cosa. Ya hablamos de que Babilonia tiene que ver con las fiestas paganas. Navidad, 14 de febrero, el Easter Day de los huevitos de conejo aquí, o el Domingo de Resurrección en los países latinos, y hasta con el Hallelujah Nights que tiene que ver con Halloween, fiestas paganas, Babilonia. Sodoma, que tiene que ver con la aceptación de LGTBQ, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el movimiento gay que se está moviendo y que ya se infiltró en las iglesias. Y Egipto, que tiene que ver con las modas, que tiene que ver con grupos musicales, que tiene que ver con modas, que tiene que ver con entretenimientos, etcétera, y no quiero entrar en detalles porque no es el tema, pero ya con eso usted ya tiene una idea. Muchos se sienten exitosos por la cantidad de gente que tiene, pero con una doctrina terrible, aunque son salvos, si es que en verdad tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y digo esto porque tristemente, a quienes honran tanto su llamado como ministros, pero olvidan el ministerio. Tenemos que entender que una cosa es el ministro y otra cosa es el ministerio. Eso es como que nos pusiéramos a explicar que una cosa es salvación y otra cosa es posición eterna. Eso es muy diferente. Para ser salvos no se necesitan obras porque es por gracia, es un regalo de Dios. Pero para posición eterna, Pablo dijo, corred de tal manera que ganéis. Entonces eso se gana. Eso es otra cosa. Ese es un premio que Dios da. En lo cual no me quiero meter en eso tampoco. Ya enseñaremos de eso. Pero, repito, muchos se sienten exitosos por la cantidad de gente que tienen, pero la doctrina es terrible. Hay mezclas babilónicas, sodomitas, egipcias, y la doctrina no es sana ni buena, es una mezcla, Y otra cosa, olvidan que una cosa es el ministro y otra cosa es el ministerio. Y Pablo nunca dijo, yo honro mi llamado, no, honro mi ministerio. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo lo que estoy honrando es la tarea que me encomendaron. Y la tarea mía no es, voy a decir esto, no es alcanzar a medio mundo. Mi responsabilidad es predicar buena y sana doctrina, concerniente a salvación y concerniente a edificación. Y eso lo voy a hacer, predicar, pero mi tarea no es llenar un lugar de gente, sino enseñar la buena y sana doctrina. Eso es honrar el ministerio. Honrar el ministerio es ver que los dones que se mueven son genuinos, que la guianza es genuina, que el mover del Espíritu es genuino y no es una imitación como la hace el reino caído. Porque eso sucedió en los días de los profetas. Todos profetizaban en el nombre de Baal y ni ellos mismos sabían que estaban profetizando en el nombre de Baal. Porque si hubieran dicho, así dice Baal, el pueblo no les hubiera creído. Pero como decían, así dice el Señor, les creían porque tan desconectados estaban ellos como tan desconectado estaba el pueblo. Y ahora usan, así dice el Señor, y el Señor nunca dijo, como sucedió en aquellos días. Así dice el Señor, pero Él dijo, yo nunca los envié, ni nunca les dije lo que ellos dicen. Olvidan, muchos lamentablemente honran más
su llamado como ministros, que al final no es nada a menos que honren el ministerio, que es la tarea que Dios les dio. Y esa tarea concierne a doctrina y a mover del Espíritu, que su resultado será la vida de Cristo en el pueblo que están ministrando. ¿Cómo entonces honrarán o cómo honra el ministro el ministerio? Porque Pablo no dijo yo honro mi llamado como apóstol, no, sí habló de su apostolado, pero él dijo yo honro mi ministerio, honro la tarea que Dios puso en mis manos. ¿Y cuál era la tarea? La tarea era doctrina, la buena y sana doctrina concerniente a salvación y edificación, y el mover del Espíritu concerniente a los dones, guianza y todo mover del Espíritu, que ahí implica intercesores, oración, sacerdocio del altar, alabanza, implica santidad, implica cantos incluso en el sacerdocio del altar, implica mover de los dones del Espíritu, implica coberturas, etcétera, etcétera. Muchos olvidan que este asunto no es la honra a su llamado, sino la honra al ministerio que Dios puso en sus manos. Y ministerio es tarea. Olvidan que la buena y sana palabra concerniente a salvación y a edificación y a mover del Espíritu, a dones, sacerdocio del altar, etcétera, tiene el poder de cambiar a la gente. La enseñanza, porque todo brota de la palabra. Tal como lo dice Pablo en Hechos 20:32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros, no para salvaros solamente, sino para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Entonces entendamos que es ministerio. Efesios 4:11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad, está hablando de la palabra, está hablando de la doctrina, está hablando de la buena y sana doctrina, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, las coyunturas son los ministerios, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. A la luz de este pasaje, ministerio no es un título que nos adorna, sino una carga que nos responsabiliza ante Dios y ante los hombres. Ministerio tampoco es un nombre denominacional, por muy bonito que suene. Ministerio tampoco es un hombre. El hombre es el ministro, sí. La iglesia pertenece a una denominación también. Pero el ministerio, a la luz de este pasaje, es una tarea que nos encargaron. Y lo que Pablo honraba era la tarea, no el título de apóstol. Porque muchos honran su llamado, pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol. No, Pablo lo que honró fue la tarea. ¿Y cómo la honró? Con
la buena y sana doctrina concerniente a salvación y edificación de la iglesia, y tuvo el cuidado de que, como era una responsabilidad, una carga, una responsabilidad que pusieron en sus manos, de que la enseñanza llevara al pueblo el verdadero conocimiento de cómo eran los dones, hacia dónde era que los dones apuntaban, cómo se debían de mover los dones, la guianza, el cuidado que tuvo para tomar decisiones, enseñarle al pueblo a que se movieran en guianza. En otras palabras, el mover del Espíritu. Tuvo el cuidado, cuando él dice que tenía conflictos por fuera y temores por dentro, es que al enseñar la buena y sana doctrina le creaba un montón de enemigos. Pero los temores por dentro era que si se desconectaba, se equivocaba, y él dejó escrito: si aún nosotros o un ángel les anunciara otro evangelio, otro espíritu, otra doctrina, que dijo, sea anatema. Y anatema dice, sea maldito. Esa es la palabra correcta. Sea anatema es maldito. ¿Cómo entonces honraba Pablo el ministerio? Porque ministerio no es título, no es nombre denominacional, no es hombre. Todos los ministros tienen un título: pastor, apóstol, evangelista, maestro, apóstol. Cada uno haciendo su función, pero tiene una responsabilidad. El ministro, ese es el ministro, pero el ministerio es la tarea. El ministro es el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Ese es el ministro, es el título que no lo adorna, lo responsabiliza a la tarea ministerial, a lo que tiene que desarrollar con la doctrina que va a enseñar, que va a llevarlo a él y al pueblo a que no le den gato por liebre entre los dones, la guianza y el mover del Espíritu. A cuidar la presencia, que sea genuina, porque la presencia genuina va a traer cambio también al pueblo, va a cooperar también. Los dones también son para edificación, el mover del Espíritu, la guianza, la doctrina, la intercesión, la oración, la alabanza, la presencia, todo eso emana de la doctrina, emana de la doctrina. Y eso va a llevar, el Espíritu lo va a usar para llevar al pueblo a que sea como una virgen pura ante Dios, a una vida, a que conozcan la voluntad de Dios. Entonces, repetimos, ministerio no es un título que nos adorna, sino una carga que nos responsabiliza ante Dios y ante los hombres. Ministerio tampoco es un nombre denominacional, por muy bonito que suene. Ministerio tampoco es un nombre. El hombre es el ministro, el hombre es el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Pero el ministerio es la tarea que le encargaron a cada uno. Y eso es lo que Pablo honraba. A él le daba igual ser maestro, profeta, apóstol. Porque eso no era no era la tarea. La tarea era enseñar la sana y buena doctrina que lo iba a llevar a él y al pueblo a que no los engañaran, como dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad doctrina, en amor crezcamos
en todos los aspectos en aquel que es la cabeza de Cristo, de que en todo el cuerpo, estando bien ajustado por la cohesión, ministerios, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Habla de crecimiento, habla de madurez. La tarea que nos encargaron, Dios espera que la cumplamos. Eso definitivamente, porque en el reino de Dios no hay ni resta ni división, sino suma y multiplicación. Como tendríamos que hablar de la parábola de los talentos. En Colosenses 4:16, lo que dice Pablo, dice: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, le dice a los de Colosas, hacerla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decida Arquipo, oiga lo que dice, y decida Arquipo, cuida el ministerio, cuida la tarea que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Dice, y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordado de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. No le dijeron cuida a los hermanos, porque ¿cómo cuidaríamos a los hermanos? Si alguien tiene una iglesia de 5,000 miembros, pues gracias a Dios. Pero, ¿cómo lo cuidaríamos? Con doctrina. Con doctrina. Y la doctrina les haría conocer a ellos cómo se mueven los dones, las gracias, los poderes. Les enseñaría la guianza, porque la doctrina les enseñaría a tener una buena relación con el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. La doctrina les enseñaría el mover del Espíritu. La relación con el Espíritu Santo les enseñaría cómo Él se mueve. Le fue dicho a Arquipo, cuida el ministerio, la tarea, para que lo cumplas. Entonces, ¿qué fue lo que honró Pablo? ¿Su llamado como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro? No. Él no se honró su llamado. Él honró la tarea. ¿Y cómo honró la tarea? Que Dios le estaba dando, o le dio, mejor dicho, con la doctrina. La doctrina es lo que hace que el pueblo establezca una bonita relación con el Espíritu Santo. Y la doctrina hace que el pueblo conozca cómo se mueven los dones. La doctrina hace que el Espíritu Santo habilite los dones en el pueblo. La doctrina hace que el pueblo aprenda a caminar con la guianza del Espíritu. La doctrina hace que el pueblo tome buenas decisiones. La doctrina hace que el pueblo conozca el mover del Espíritu y no le den gato por liebre. La doctrina hace que el pueblo conozca la voluntad de Dios. La doctrina hace que los que oran, los que interceden, sepan cuándo hacerlo y cómo hacerlo. La doctrina también hace que el pueblo establezca una relación íntima con Dios Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de la guianza, por medio del mover. La doctrina hace que el sacerdocio del altar sepa cuáles cantos cantar y cuáles no son permitidos en el altar, para que no haya reggaetón, mariachi, salsa, cumbia. Todo eso son letra cristiana, usted la puede escuchar si cree, si quiere, pero en el culto a Dios no. El culto a Dios tiene su peculiaridad, si podemos decir de esa manera, su esencia, que es música y letra inspirada por Dios.
y la vida. El altar de incienso tiene que ver con vida. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que tiene que ver con la genuina presencia. Tal y como le dijeron a Saúl: cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, serás transformado en otro hombre. Haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. La presencia cambia. Los dones también ayudan a la edificación, a conocer la guianza, a movernos por guianza, a conocer el mover del Espíritu. La doctrina hace que conozcamos, Dios nos revela, como se le revelaba a Samuel. Dios se le revelaba a Samuel por medio de su palabra. La doctrina hace que conozcamos la voluntad de Dios. El altar de incienso, que tiene que ver con oración, adoración y vida. Entonces, ¿qué fue lo que honró Pablo? Su llamado como pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol. Como aquellos que piden honra, ¿verdad? Donde van asientos de primera clase, hotel 5 estrellas, mejores comidas y buena ofrenda. Cuando lo que Pablo honró, y voy terminando con esto, fue la tarea. Lo que pusieron en sus manos era enseñar la buena, sana y pura doctrina. Eso fue lo que Pablo honró. Su trabajo no era llenar un lugar de gente, eso lo hace Dios. Su trabajo no era levantar un edificio. El edificio es para la gente, no es para Dios. El edificio y el templo que es para Dios es el pueblo, al cual pastoreamos y le enseñamos. Porque muchos honran el ministro, pero no honran la tarea que Dios puso en sus manos, el ministerio, la responsabilidad, la tarea. Y algunos se sienten exitosos por la cantidad de gente que tienen. Pero no hay buena, sana y pura doctrina. No hay mover de los dones del Espíritu. No hay mover de las gracias del Espíritu. No hay poder. No hay mover de los poderes del Espíritu. No, el pueblo no sabe moverse por guianza. Se mueven por emociones. No conocen el mover del Espíritu. No hay una explosión de alabanza en donde el pueblo sea tocado, sea quebrantado, sea enfrentado a su vida y confrontado a su vida. Porque la Escritura dice: y mis pecados serán expuestos a la luz de tu presencia. Quiere decir que cuando la presencia de Dios desciende, el creyente es confrontado a cómo está su vida, sin que nadie lo sepa, sin que nadie le diga nada. Es Él y el Espíritu Santo. Pero si la presencia no se mueve, como dijo Tony Pérez en uno de los cantos de inspiración: acércate a la luz, hermano, porque allí ven nuestras manchas. Y ahí Él nos corrige a la luz de su gloria. Amados hermanos, hay muchas falsas presencias, muchas falsas doctrinas, muchos falsos dones, muchas decisiones sin guianza. Hay mucha oración que no pasa el techo. Hay adoración que ni siquiera es escuchada de parte de Dios, porque hay cantos que ni siquiera Dios los inspiró. Hay muy buenos cantantes, hay muy buenos compositores y hay muchos que son solamente grupos shows que no atraen presencia
para que el pueblo pueda ser confrontado a la realidad de su vida. ¿Qué fue lo que honró Pablo? No fue su llamado ministerial, sino fue su ministerio. Honro mi ministerio, honro la tarea que Dios me dio. ¿Cómo la honró? Con doctrina. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. La honra al ministerio es una tarea doctrinal, así se llama. Voy a decir esto, si hubiera alguien que no conoce a Jesús en esta noche, es una buena noche. Una buena noche para decirle: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, necesito que me salves, necesito de ti, necesito que me perdones. Sus brazos todavía están extendidos para que te salve en este día. Solamente habla con Él y dile: Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi vida. Te entrego mis metas, mis anhelos, mis proyectos, mis planes, mi familia, mis hijos, mi esposa si estás casado. Te entrego mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón. Y dile, y luego llévame a un buen lugar en donde me enseñen la buena, sana y pura doctrina para conocer tu voluntad. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname. Sáname, Padre, donde estás, ponte tu mano, dile: Señor, sáname. Sáname, eterno Dios. Tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y si te has alejado del Señor, porque muchos están lejos de Dios. Todo su evangelio es ir a la iglesia. Ya no tomo, ya no fumo, ya no hago drogas, ya no bailo. Pero eso cualquier mundano lo puede hacer. El evangelio, después de ser salvos, es que la imagen de Cristo sea revelada en tu vida, y eso te va a llevar a su caminar mientras estuvo aquí en la tierra. Vuelve al Señor. Y no te conformes solamente con ser un miembro de una iglesia, por muy bonita que esté. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu Santo y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dale un clic a tu teléfono. Comparte con tus contactos. Sabes que me di cuenta el domingo por la tarde que Facebook me borró predicaciones de 15 años que las tenía guardadas ahí. En Facebook acostumbro a hacerlas share o a compartirlas en el Facebook, pero las guardaba y las guardaba y las guardaba. De 15 años me borró predicaciones. Allá en mi espíritu lloré le voy a ser honesto, lloré de coraje, lloré de tristeza, porque el diablo ingrato me borró 15 años de predicaciones. ¿Y sabe por qué? Porque la nueva ley que entró de Facebook después de que entró el presidente Trump era de que a los 30 días Facebook iba a poner 30 días solamente. Todo lo que tú postees, todo lo que tú pongas, 30 días. Después de 30 días ya está borrada, a menos que la guardemos en otro lugar. Tengo la bendición de que algunos hermanos, especialmente Néstor allá en Acapulco, me guardó muchas de ellas. Muchas. En un USB o un USB me las daba.
como 30 temas concernientes al anticristo, me las guardó, me las salvó. Mi hija que está en San Diego me está guardando algunas, muy recientemente. Pero me borraron predicaciones de 15 años, hermano. Me dolió en el alma. Ahora las que tenga las voy a poder subir, pero ¿dónde están todas? Por eso comparta con sus contactos. 30 días y esta predicación va a ser borrada de Facebook. Porque ahora hay más censura de la que había en el gobierno anterior. Y no porque Trump haya dado la orden de que así sea, sino porque atrás de todo el sistema están censurando. Y principalmente todo lo que tenga que ver con Jesucristo y con su evangelio. No he escuchado yo de otros ministros, quizá ya también, pero me borraron 15 años de predicaciones en Facebook. Bueno, muy bonita enseñanza para reflexionar. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Y yo creo que el día de mañana es viernes, el día de mañana, con el favor de Dios, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, saliendo directamente desde la iglesia aquí en Carolina del Sur, como a las 8:30 de la noche. Así que conéctese con nosotros, Dios me los bendiga, cuídense mucho y oren mucho por nosotros. Bendiciones, amados.